Buenas tardes, mi nombre es Godra Lovental y les voy a hablar sobre la clasificación de los contratos. La definición se encuentra en el artículo 1133 del Código Civil, indicando que el contrato es una convención entre dos o más personas para construir, reglar, transmitir, modificar y extinguir entre ellas un vínculo jurídico. Ahora bien, el contrato se entiende como un negocio jurídico, el cual incluye una amplia pluralidad de voluntades emanadas a un contenido patrimonial. El contrato es bilateral, requiriéndose de dos partes, ya que un contrato con una sola parte es imposible. También en cuanto a los intereses son diferentes. Un ejemplo, un contrato de compraventa. El comprador quiere que le sea transmitida la cosa, es lo que persigue, y el vendedor que le sea pagada la cosa vendida. En los contratos hay dos clasificaciones, está la legal y la doctrinal. En la clasificación legal es la que se encuentra en nuestro Código Civil y lo tenemos como los contratos unilaterales, que lo vemos en el artículo 1134, solamente una de las partes está obligada. El contrato de donación es un contrato unilateral por excelencia. En ella hay dos partes, pero una sola es la que está obligada. En el depósito es que el depositario devuelva la cosa. Están los contratos bilaterales. Encontramos la venta, el cual el vendedor transmite la propiedad al comprador y éste se obliga a pagar el precio de la cosa vendida. También tenemos el arrendamiento, lo vemos en el artículo 1579. En este se obliga al arrendador de entregar la cosa arrendada al arrendatario y esta a su vez se obliga a entregar las cuotas del arrendamiento. Están los contratos bilaterales sin anagmático. Este contrato tiene dos características, que es la reciprocidad y la independencia. Quiere decir que la causa de la obligación de la parte es la obligación de la otra. Es justamente la obligación de la otra. Un ejemplo, la venta. ¿Por qué José, el vendedor, tiene la obligación de entregar la cosa vendida? ¿Por qué María, la compradora, tiene que entregar el pago a José? ¿Y por qué María tiene que entregar ese pago? Porque va a recibir la cosa, la propiedad. Y estos contratos se clasifican en perfectos e imperfectos. Los perfectos, las partes son recíprocamente acreedores y deudores desde el comienzo. En los imperfectos es un contrato que es de origen unilateral. Las partes se pusieron de acuerdo al inicio para un contrato unilateral y posteriormente se dieron circunstancias que se convirtieron en un contrato bilateral. Un ejemplo, el depósito. Yo dejo todos mis muebles en casa de mi vecina. Me voy de viaje, mi viaje se prolonga y mis muebles se están deteriorando. Así que mi vecina los manda a reparar para mantenerlos en buen estado, porque ella tiene la obligación de conservarlos. Cuando yo llego a reclamarlos a mi vecina, ella podrá pedirme que le pague por la inversión que hizo. Este contrato al inicio era un contrato unilateral, porque yo no tenía que pagar, pero por circunstancias va a hacer que nazca una obligación a mi cargo. También están los contratos onerosos. Lo vemos en el artículo 1135. En este caso, todos los contratos bilaterales son siempre contratos a título oneroso, porque hay reciprocidad y que buscan una compensación de su propia obligación. Están los contratos gratuitos. No todos los contratos unilaterales a título gratuito. Aquí se da algo curioso. Un ejemplo, un préstamo es un contrato unilateral, donde hay contraprestación si una persona da el préstamo a un amigo sin cobrarle intereses. Pero si el préstamo devenga intereses, entonces habrá una contraprestación, siendo este un ejemplo que refleja el contrato que puede ser gratuito o oneroso. También está el contrato aleatorio. Lo vemos en el artículo 1136. Aquí podemos ver que el contrato se deja a un acontecimiento fortuito, a un hecho casual. Un ejemplo, el seguro, los apostadores, los jugadores. Los contratos conmutativos. No es por un hecho casual. Aquí las partes de antemano conocen sus obligaciones y es fijada su determinada o extensión en el nombre de la celebración del contrato. Un ejemplo, la venta o el arrendamiento. Están los contratos nominados que tienen una determinación propia. Este contrato son los que se contemplan y normalizan en el Código Civil. Lo tenemos como el depósito, el comodato, puesto que en el código aparecen con estos rubros. También tenemos los contratos
innominados, estos carecen, no tienen de denominación propia y de una regulación propia específica. Ahora bien, le voy a hablar sobre la clasificación doctrinal o las que no se encuentran en nuestro Código Civil, que son los contratos consensuales. Desde que hay consentimiento entre las partes, existe un contrato válido. Para el principio de la voluntad está la venta y el arrendamiento. Están los contratos, el contrato real. Para que el contrato nazca válidamente requiere que se produzca real y efectivamente la entrega de la cosa. Un ejemplo, el mutuo, el comodato o el depósito. Tenemos también el contrato solemne. Supone para que su existencia, además de su consentimiento mutuo de las partes, exige una formalidad consistente, que el contrato está establecido en un acto auténtico. Aquí no se exige un escrito para aprobar el contrato, sino para su existencia misma. Lo llamamos la solemnidad substancial. Un ejemplo tenemos la hipoteca, la donación, la capitulación matrimonial. También están los contratos de tracto instantáneo. La mayoría de los contratos son de tracto instantáneo. ¿Y qué quiere decir? Que se cumple la obligación, se hace en un solo acto. Están los de tracto sucesivos, son los cuya ejecución se prolonga en el tiempo, en periodos más o menos largos. Ejemplo, cuando la ejecución se repite en el tiempo, es un contrato de arrendamiento. Están los contratos principales, son autónomos, no requieren de la existencia de otro contrato. Por ejemplo, la venta. Tenemos los contratos accesorios, son los que se perfeccionan para garantizar que se cumpla una obligación. Y depende de que exista una obligación. Un ejemplo, la hipoteca o la fianza. Tenemos los contratos paritarios. En este contrato se realiza por la libre y corriente discusión de las cláusulas de contrato entre las partes, el cual no se priva de la voluntad de ninguna de ellas. Y por último tenemos los contratos de adhesión, que el objeto de la oferta consiste en un servicio público o una utilidad pública. El contrato consta de un documento prearrendado que uno puede ser modificado por la otra parte estableciendo cláusulas. Se beneficia quien hace la oferta. También es de carácter permanente y hecha a personas indeterminadas. Un ejemplo de ello tenemos los servicios de electricidad, el cable, el agua. Es todo, gracias.